Hola, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? Esta es una nueva idea o algo que queremos hacer nuevo. Es una parte de compartir un libro que tenemos en la iglesia, que ojalá ustedes también en su momento puedan hacerlo, que se llama Afirmando los primeros pasos. Ese es un libro que tenemos como iglesia en el momento que ustedes quieran hacerlo junto a cualquiera de nosotros, los servidores que estamos aquí. Lo podemos hacer y la idea es, y pues en estos momentos que estamos desde la casa, también leerlo, compartirlo y que cada uno de nosotros como equipo de servidores tengamos chance de exponer nuestros pensamientos y cómo vemos o cuál es nuestra idea también de estos puntos que queremos ver. Son varias lecciones que tiene y la idea es compartirlo y seguir creciendo en Cristo. Así que en este orden saludo a Joshua, a Vale, a Jeff, a Jorge, a Tío, a Frank y a Kay que nos acompañan y un pequeño metidito ahí que es Jeff, que ocupa tenerlo así para poder verlos bien. Así que vamos a empezar con la primera lección. Esperamos que sea de bendición para su vida, esperamos que sea de mucho agrado también para ustedes, esperamos que todo el sonido y todas las imágenes y todo lo que hagamos suene bonito y se vea bien, pero lo principal es que sigamos creciendo como equipo, sigamos creciendo como iglesia, como grupo de jóvenes y empezamos. Este primer tema se llama la condición del hombre sin Dios. Es el primer punto que vamos a ver o que queremos estudiar, que se llama la condición del hombre sin Dios. Pero primero oremos, démosle gracias a Dios por eso que podemos hacer y pongamos esto en las manos de Dios. Gracias, Padre, por tu bendición, por tu cuidado, Dios, porque eres bueno y porque sabemos que estás con nosotros. Padre, ayúdanos, bendícenos en esto que queremos hacer. Queremos aprender juntos y crecer juntos y compartir esto también con los chicos de una manera distinta y que cada uno de nosotros demos nuestra opinión, Padre, de lo que es tu palabra, no porque seamos más capaces, sino Dios, porque reconocemos que en tu palabra está exactamente lo que necesitamos aprender y continuar viviendo. Dios, muchas gracias, bendícenos y úsanos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cómo están todos? Digan hola a todos. Hola. Hola. Esto lo planeamos, no fue tan rápido, pero fue planeado más o menos rápido, entonces la idea es compartir. Ok, para que lo tengamos en cuenta. El primer punto que vamos a ver se llama la condición del hombre sin Dios. Y vamos a ver 3 puntos en esta lección. El primer punto se llama cómo fue creado el hombre. Vamos a ver cómo fue creado el hombre. El segundo punto es las razones por las que el hombre pecó. Y la tercera es la condición del hombre sin Dios. Así que vamos a ir paso a paso, viendo cada uno de ellos. Y cada uno de nosotros va a estar leyendo algo y compartiendo también un poquito de su opinión. Entonces, empezamos, Kate. Sí, primero vamos a empezar con una pequeña introducción. Entonces dice, después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, creados a la imagen de Dios, creados en un estado armonioso con la voluntad de Dios, con ellos mismos, con la creación y con sus semejantes. Lo que me encanta de esto es que cuando especifica en un estado armonioso con la voluntad de Dios, con ellos mismos, con la creación y sus semejantes, nos hace ver el estado completo en el cual Dios nos creó, que Dios no es un Dios de hacer cosas a medias, sino que desde el principio su propósito fue crearnos en un estado completo y perfecto. A mí me llama la atención cuando dice el ser creados a imagen de Dios, a imagen de Cristo, y no tanto solo físicamente, sino también espiritualmente, con la capacidad de poder amar. También me llama demasiado la atención que estemos en una armonía con la voluntad de Dios, la voluntad de poder darle toda la honra a Él, de amarle y de estar en comunión también con la creación y con todo, porque no teníamos maldad, no había pecado en nosotros, entonces podíamos estar en una verdadera comunión, en un estado en el que Dios quería que así viviéramos nosotros. Buenísimo. Sí, exacto. Y para reforzar este punto que estamos viendo ahorita, quería leerles un pasaje que está en Génesis 1:26. Dice, ¿Dónde? Lo dice otra vez, por favor. Génesis 1:26. Dice así: entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por los suelos. Es algo que me llama la atención con respecto a este
pasaje era reafirmando lo que estábamos diciendo ahora, ¿verdad? Que somos creados a imagen de Dios. Y como decía también Jeff, ¿verdad? Que era como no imagen totalmente física, sino más como de comunión con Dios. Y aquí también podemos ver cómo Dios le da la autoridad al hombre de dominar sobre los peces, sobre las aves, sobre todo, que es una condición que también tenía cualidades de Dios. Sí, eso es un cuadrito que estamos, que el libro tiene como para rellenar. Entonces la primera parte habla de eso, de que el hombre fuimos creados a imagen de Dios, ¿verdad? ¿Qué más seguía ahí? Lo tenía Fran, ¿verdad? Sí, bueno, yo tengo, Si puedo hablar más fuerte, mejor. tengo Génesis 2:15. Génesis 2:15. Se le Génesis, escucha muy bajito, Fran, para que hable más fuerte. Génesis 2:15. Ujú. Mejor. Dice que el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Lo custodiara. A que me llama la atención que Dios pone ahí al hombre para que cuide y trabaje, pero que ahora nosotros pienso que debemos hacer lo mismo con nuestro corazón, cuidarlo y trabajar para Dios. Sí, habla mucho que en ese momento había una armonía entre el ser humano y también la creación de Dios, entre nosotros y entre la creación. El tercer punto lo tiene Val. Sí, bueno, yo voy a leer Génesis 2, del 21 al 25. Entonces, dice, entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había sacado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Se llamará mujer. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se unen en un solo ser. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Entonces, bueno, a mí lo que me llama la atención, ¿verdad? O como para seguir hablando, odio eso, perdón. Es como la armonía, que era lo que estaba hablando Fran antes, con la creación, pero también Dios es demasiado bueno y crea una compañía para y también el hombre tiene que estar en armonía con esa mujer, como la que él creó para eso, ¿verdad? Para que estuvieran juntos. Y también con su creación, no está hablando solo de la mujer. Entonces eso es como lo que... Sí, entonces, toda la parte que habla de que Dios hizo algo armonioso o como fuimos creados, habla de todo un complemento con Dios, con ellos mismos, con la creación, con los semejantes. Es algo que venía en el siguiente punto, Jorge. Gracias. Sí, en realidad me gustaría comentar un poco ahí antes para lo de Frank y Vale, que me llama la atención el hecho de que somos imágenes, al punto de Josh, imagen y semejanza de Dios. Y Dios mismo, Él creó el huerto del Edén y manda al hombre a que lo cuide. Y ahora Dios creó al hombre para tener una comunión con Él y al hombre le crea una mujer para que Él tenga la comunión también de esa misma manera. Entonces, como Dios intenta, bueno, nos da esa capacidad, ¿verdad? De poder tener su imagen, que es lo que se referían los chicos. Y en el libro viene un texto que dice así, piensa por un momento cómo fue creado el hombre. Y dice así, con alma racional e inmortal, el hombre y la mujer fueron dotados de santidad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y con la capacidad de poder cumplirla. Sin embargo, había la posibilidad de que la quebrantaran por voluntad propia al ser criaturas con libre albedrío. Además de esta ley escrita en su corazón,
recibieron el mandato de no comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, siendo advertidos de experimentar la muerte espiritual, física y eterna. Mientras guardaron este mandamiento, fueron felices, gozando de una comunión con Dios y teniendo dominio sobre las criaturas. Y aquí me gustaría agregar, sin vergüenza tampoco, sin maldad, puesto que como lo leía Vale, se encontraban en un estado, por ejemplo, desnudos, pero no había un mal pensamiento, un esto está mal, puesto que Dios ya ellos concebían que estaba bien, puesto que Dios en ningún momento dijo que estuviera mal, como lo estaba comer del árbol que lo había prohibido. Tío, le había levantado la mano. Ah, sí, no, era para opinar. Es que en absolutamente todos los versículos que hemos leído y en todo, o sea, se puede como apreciar el carácter de Dios en que en todo momento para la humanidad, Él estaba buscando lo bueno para la humanidad, Él estaba buscando su buena voluntad para con el hombre, se lo estaba mostrando cada vez en cada uno de esos versículos. Entonces, ya por aquí, antes de comenzar al tema en sí, o sea, empezamos a ver cómo el carácter de Dios siempre bendiciendo al hombre, y empezando con su imagen y semejanza, dándole a la mujer, después poniéndolo gobernando sobre otras cosas, haciendo que le ponga nombre a los animales, y en la parte de su imagen y semejanza, cómo es que Él hace que Él le dé nombre a los animales, o sea, que básicamente Él le da la capacidad de crear, la capacidad de razonar, la capacidad de gobernar sobre la creación que Él mismo le está dando. Entonces, por ahí vamos con eso de la imagen y semejanza de Dios. Listo. Ok, entonces, muchas gracias, tío. Eso, digamos que eso es lo que, para que entendamos toda la primera parte. Así fuimos creados. Así fue como Dios planeó la creación. Después empieza esta segunda parte que la empieza leyendo Vale, el primer punto que dice por qué el hombre pecó. Entonces, el punto A está en Génesis 3, del 4 al 5, por si lo quieren buscar. El punto A dice, por su propia voluntad de querer ser igual a Dios. Entonces voy a leerlo para ustedes. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces, yo lo que puedo ver aquí es como a esa serpiente, ¿verdad? Metiéndole como esa cizaña a la mujer de que lo que Dios les había dicho no era cierto, y más bien como que los invita o los sigue tentando a comer del fruto, ¿verdad? Él les dice que Dios les dijo que no, para que no pudieran ser como igual a él, pero realmente les ganó como su deseo, ¿verdad? Les ganó como esa tentación de lo que les estaba diciendo la serpiente, la tentación que ella estaba haciendo. Entonces, fue como que hicieron su voluntad y no hicieron como lo que Dios les dijo que no hicieran. Sí, que es exactamente lo que dice el punto. Dice, por su propia voluntad de querer ser iguales a Dios. Excelente. Segundo punto, lo negativo. Sí, sería Génesis 3, del 1 al 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, aquí nosotros básicamente estamos viendo que ellos entendían bien cuál había sido la orden que Dios les había dado al principio. Entonces, la pregunta aquí sería, como lo estaba explicando Vale, ¿por qué fue que pecó el hombre? Porque decidir y tomar sus propias decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Ok, ahí tío se pegó un poquitito, pero y básicamente lo terminó, ¿verdad? Ahí todo se arruina porque el hombre no quiere tomar en cuenta lo que ya escuchó de Dios, quiere tomar su propia opinión, que es muy parecido a hacer su propia voluntad. Lo que hace es que toma una decisión sin tomar en cuenta lo que ya Dios le había dicho. Para el siguiente punto, dice, por usar la libertad como libertinaje y rebelarse a la obediencia que Dios esperaba.
en Génesis 3:6, dice, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó el fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. A mí lo que me llama mucha atención acá es ver cómo ya ellos dejan de tomar a Dios en todas las decisiones. Ya ellos quieren su voluntad, ellos querían tener la sabiduría que le podría dar ese árbol y deja de tomar en cuenta totalmente a Dios por hacer lo que ellos quieren. Entonces ya empieza esa parte de que ya no es libertad, ahora están haciendo libertinaje, no toman en cuenta en ningún momento a Dios y empiezan a rebelarse contra Dios y ya no hacen lo que Dios esperaba de ellos, ya no son obedientes. Hay una pregunta al final que dice, ¿por qué sigue el ser humano pecando? Y básicamente porque yo creo que seguimos haciendo lo mismo, seguimos haciendo nuestra propia voluntad porque seguimos sin tomar en cuenta a Dios y porque queremos seguir haciendo lo que nos da la gana. Desgraciadamente creo que ahorita nosotros seguimos pecando es porque no nos adaptamos o por lo menos no nos dimos o se nos olvida qué fue lo que pasó. Se nos olvida cómo fue que todo empezó y nuestra vida sigue avanzando exactamente como en el mismo punto. Sí, cool. Ajá, dígame. A mí me gustaría aportar, sí, justamente esa razón de que seguimos siendo iguales, sigue siendo la misma condición y me gustaría también recalcar esa, sabiendo la voluntad de Dios, porque somos conocedores en esa ley moral que Dios ha puesto en nuestro corazón de qué está bien y qué está mal, pero cómo nos le damos más, vea como Jeff lo leía, la mujer quedó convencida, o sea, y ya el árbol ya no era el árbol del medio, ahora era el árbol apetecible, ya había un deseo por el libertinaje y ese mismo deseo es el que corre por nosotros, porque ya conociendo la voluntad de Dios, en muchos casos, y aún así, tal vez no tan explícita, pero sí en nuestros corazones, le damos mucho más, no sé, como le vemos más atractivo, ¿no? A la desobediencia, así como tal cual le pasó a Adán y a Eva, que pues, pecaron de esa manera. Había levantado la mano tío primero. Ok, a mí me sigue llamando la atención eso que dijo Jorge, buenísimo, y básicamente con lo que había dicho al principio, porque, o sea, el carácter del hombre ante el carácter de Dios, viendo el hombre el carácter de Dios que es tan perfecto, perfectamente moral, lo pone en su presencia, lo ponen bajo su imagen y semejanza, lo ponen a ordenar tantas cosas de su propia creación y aún así el corazón del hombre fue capaz de ver todas esas cosas y rebelarse cuando llegó la tentación. O sea, él no hizo una distinción entre yo quiero lo que Dios me ha seguido ofreciendo durante todo este tiempo o quiero probar algo nuevo que me está ofreciendo esta serpiente, ¿verdad? Me está ofreciendo algo nuevo, me está ofreciendo básicamente seguir mi propia voluntad y además me está ofreciendo ser yo gobernador por encima de Dios, que es básicamente lo que ofrece en el pasaje. Entonces, es fácil ver ese contraste entre el carácter de Dios y el carácter del hombre ante las bendiciones de Dios. Fran, usted levantó la mano también. A mí me llama mucho la atención de que ¿cómo me explico? Como que por una decisión que se tome, se pierde todo eso, ¿verdad? Como, o sea, hay un fruto, no lo puedo tocar, pero yo tomo la decisión de desobedecer y obedecer a otra criatura antes de obedecer a Dios. Y todo eso hace como que me lleva a mí a perder todo, ¿verdad? Como toda esa comunión con Dios, como todo eso. Y siento que ahora la pregunta que dice, ¿por qué siguen pecando los seres humanos? Obviamente, por pura desobediencia. Y creo que hay muchas personas que siguen pecando porque creen conocer a Dios de una manera, pero lo transforman como lo que ellos quieren, ¿verdad? No lo que realmente Dios quiere como Dios quiere que vivan. Entonces me parece que también por eso muchos siguen pecando. Vale, usted levantó la mano también. Sí, no, es súper rápido porque lo tengo aquí escrito y es que lamentablemente es parte de nuestra naturaleza. El pecado y ser pecadores es parte de nuestra naturaleza, entonces también es como la respuesta que yo tengo de por qué lo seguimos haciendo. Sí, ahí hay una pregunta interesante, Josh. Sí, dice,
tienen consecuencias cada una de las decisiones que tomamos en la vida. Yo creo que sí, siempre. Ahí podemos ver un claro ejemplo, ¿verdad? De Adán y Eva, ¿verdad? Como la decisión que tomaron cada uno individual, a pesar de que, y yo siento que ellos quitaron la mirada que tenían puesta en Dios, ¿verdad? La armonía que tenían puesta en Dios, la quitaron y empezaron a ver a la serpiente. Y no todos son decisiones malas o buenas, pueden ser decisiones de cualquier tipo. Quería contarles un ejemplo de una buena que era con respecto a la mayoría de los que estamos escuchando esto, ¿verdad? Que gracias a Dios hemos puesto nuestra mirada, nuestro corazón en Dios y nos ha traído grandes cosas, ¿verdad? También que hemos podido caminar en fe y seguir compartiendo con las demás personas. Yo creo que son tipo de decisiones que han traído consecuencias buenas para nuestra vida y para nuestro futuro. Entonces, con muchísimo más razón, claro que tienen consecuencias nuestras decisiones. A mí me llama la Pat, atención igual de esa pregunta, de que tienen consecuencias nuestras acciones y claro, también yo lo veo claro en mi día a día, de tomar la decisión si yo quiero seguir orando, si yo quiero seguir leyendo la Biblia, si quiero tomar a Dios en las decisiones y hacer su voluntad. Aunque uno piense que tal vez no va a afectar mucho, siento que poco a poco esa comunión con Dios, esa espiritualidad irá bajando. Igual para el contrario, si yo decido empezar a leer la Biblia, si decido estar orando continuamente, yo siento que esa comunión va a mejorar de nosotros. Entonces, evidentemente, todas las acciones que tomamos van a tener una consecuencia, tanto buenas como malas. vale, usted levantó la mano. Sí, agregándole nada más a lo que dijeron los chiquillos, y es algo que de verdad he experimentado en mi vida y todavía más estos últimos días precisamente, es que chiquillos, a veces creemos que la consecuencia, sea buena o sea mala, va a ser inmediata, pero no siempre pasa. Las consecuencias también pueden llegar a largo plazo. Entonces, puede que tomemos una decisión, sea buena o sea mala, que la consecuencia no va a ser inmediata y podemos confiarnos en eso, ¿verdad? Pero puede llegar a largo plazo, cuando menos lo imaginemos, pueden haber los buenos resultados, pero también pueden haber malos resultados. Entonces, por eso es tan trascendental las decisiones que vamos a tomar en nuestra vida, ¿verdad? Porque la consecuencia va a llegar en cualquier momento. Buenísimo, sí. Y tratar de tener a Dios en cuenta en todas esas decisiones que vayamos tomando. Sí, ahí digamos que ahí está una pregunta, y la pregunta se hace abierta, la pregunta se puede hacer para todos nosotros, todos los que estamos viendo esto. Cada una de nuestras decisiones que tomemos va a traer una consecuencia, así que tengamos en cuenta siempre a Dios para tomar nuestras decisiones, para que esas consecuencias, la mayoría, o por lo menos sean conforme a la voluntad de Dios y también que sean, que nos beneficien, porque también obviamente es algo para nosotros. Ok, bueno, esa es la segunda parte. Entonces ya vimos que el primer punto es que nos dimos cuenta cómo fuimos creados. Fuimos creados cuando Dios creó todo, lo creó prácticamente perfecto. Lo hizo perfecto, lo hizo agradable, lo hizo armonioso, lo hizo súper bien, de una Bueno, manera que buena, exactamente, lo Bueno, hizo bueno, él mismo dice, todo lo hizo bien, fuimos nosotros, que con el segundo punto es por qué pecamos, porque nuestras propias decisiones nos hacen pecar, porque nos olvidamos de Dios, es lo que nos provoca este tercer punto, que es nuestra condición sin Dios, ¿ok? Ok. Sí, ahora vamos para el tercer punto y dice, muchas veces creemos que podemos tomar decisiones porque tenemos derechos y olvidamos las consecuencias. Dios habló de consecuencias al desobedecer sus mandatos. ¿En qué condición quedó el hombre después de haber pecado? En Génesis 2:16 dice, y Jehová Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. ¿Y qué opina de todo eso? ¿Qué le parece? Bueno, ahí dice, ¿en qué condición quedamos? En muerte, Bueno, muerte espiritual y física. Yo siento que también ahora estaba pensando que también una razón por la que pecamos y seguimos pecando y lo vamos a seguir haciendo es porque no le conocemos de verdad, porque ¿qué dice Jesús? Que tenemos que ir a su palabra para conocerle. Entonces, si no le conocemos, no tenemos una relación con él, entonces ¿cómo vamos a saber cuál es su voluntad, verdad? Siempre tiene como que ir todo de la mano. Entonces ahí está. Jorge, adelante la mano. Primeramente, con ese versículo que acabamos de leer, que es Génesis 2:16,
ahí para mí es lo más claro que retomando los puntos de Joshua y de Vale, de cómo las consecuencias de nuestras decisiones son verídicas. O sea, literalmente esta es la consecuencia, una de las consecuencias más claras de que la Biblia nos presenta desde sus inicios, que es cómo quedó el hombre. O sea, al desobedecer a Dios, su consecuencia fue que por causa de él, de esa desobediencia, entrara la muerte espiritual, muerte física, a todo el resto de la humanidad. O sea, cómo nuestras decisiones pueden no solamente afectarnos a nosotros, esas consecuencias, sino que pueden llevar a más allá, cómo esas consecuencias pueden afectar la vida de las personas que me rodean hoy y quizás hasta mañana. Mañana refiriéndome un montón. Y ahorita que Kay menciona ese punto, me llama muchísimo la atención porque me hace pensar también qué estaría pasando por el corazón de Adán en ese momento, porque realmente Jesús nos dice, hey, mantengamos una relación, búsqueme a través de la palabra. Antes también tuvo esa oportunidad, tenía a Dios bajaba y caminaba con él para mantener esa relación, pero no, me entristece también saber que no fue suficiente su deseo de seguir a Dios y no lo culpo tampoco porque Dios representa lo que todos nosotros somos sin Dios. Perfecto. Muchas gracias, sí. Hay varios versículos para reafirmar esto y empezamos con el Salmo, bueno, empezamos con un punto que lo que dice es que somos pecadores desde de nacimiento. Un versículo que está en Salmo 51, Salmo 51, 7. Eso así directamente lo dice. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Ese es el 7, perdón. En el 5 dice, soy pecador de nacimiento, así es. Desde el momento que me concibió mi madre, soy pecador. Eso es un punto súper importante, súper fuerte, que sabemos que desde nacimiento ya nosotros somos pecadores. El siguiente punto es que, lo tiene Frank, ¿cuál es el siguiente punto? Que el primer punto es que nacemos pecadores. El segundo punto dice que carece de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Pues todos hemos pecado. Nadie puede dar la meta gloriosa establecida por Dios. Entonces creo que lo dice muy claro, ¿verdad? Estábamos viendo cómo Dios hizo todo desde el inicio, ¿verdad? Que era todo en comunión con Él, que todos estábamos con Él, que todo estaba bien. Y pecamos y en ese momento ya no había manera de atrás, ya en ese momento ya estábamos listos, por decirlo así, muertos espiritualmente, todo, pero si seguimos leyendo hasta el 24 dice que Dios gratuitamente nos hace justos ante sus ojos por Cristo Jesús. Entonces vemos también cómo a pesar de que nosotros pecamos, ya no tenemos como esa comunión, no teníamos esa vida eterna que ahora tenemos por medio de Jesús. Sí, Frank. ¿Verdad? Sí, digamos, en otra versión lo dice tal vez un poquito más claro, que dice, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces vemos cómo la misericordia de él, a pesar de que nosotros fallamos, Él vuelve a querer tener esa comunión, bueno, que nosotros necesitamos tener esa comunión con Él. ¿No? Que carecemos de la gloria de Dios. El tercer punto dice... Hoy. ¿Vale? El tercer punto dice, está muerto espiritualmente. Entonces voy a leer Efesios 2, del 1 al 5. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios,
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. ¿Sí me escucho bien? Sí. Sí. Ok. Entonces, bueno, como dice el punto 3, ¿verdad? Está muerto espiritualmente. Lo que a mí me llama mucho la atención es cómo ver que antes de aceptar a Jesús en nuestras vidas y tomar esta decisión, estábamos muertos y como dice el versículo, que es lo que me gusta, ¿verdad? Se conducían según el que gobierna las tinieblas, el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia, ¿verdad? Como quién es el que provoca todo eso, ¿verdad? Satanás o el diablo, como lo quieran llamar, pero por medio de su misericordia, ¿verdad? Que es demasiado grande y por amor, Jesús nos dio vida, ¿verdad? Tenemos vida en Cristo, que es lo que dice el pasaje. Entonces, podemos ver cómo de estar en un estado de muerte, pasamos a estar en vida gracias a esa misericordia y ese amor que encontramos en Cristo. Entonces, me devuelve mucho a lo que estábamos hablando de las decisiones, ¿verdad? Como la decisión que tomamos al aceptarlo y a la hora vivir en él, lo que tenemos que es de pasar de ese estado de muerte a un estado de vida espiritual. Excelente. Digo, Bueno, sí, lo que decía el enunciado de lo que se trata de este punto es que nosotros, de por qué, de en qué condición quedó el hombre, es que éramos enemigos públicos, somos los hombres, los pecadores, enemigos públicos de la gloria de Dios. Entonces, en Romanos 5:10 dice, ustedes los pecadores, ¿verdad? ah, No, de los que no tienen a Cristo. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Esta versión dice porque si siendo enemigos, pero hay otras versiones que dicen enemigos públicos de Dios. Entonces, para mí es demasiado como el contraste que también mencionaba el versículo que leyó Ale de Efesios 2, ese contraste de que en un momento estábamos bajo la gloria de Dios, bajo sus mandatos, y después pasamos a todo lo contrario, seguido por nuestra propia naturaleza. Ahora nuestro gobernante es Satanás. Ahora, bueno, nuestro no, gracias a Dios. Entonces el hombre cayó en esa condición. Y aquí, al ser enemigo público, como lo dicen otras versiones, me llama mucho la atención esa palabra de público por el hecho de que el hombre con esa vida que lleva bajo la naturaleza que no le agrada a Dios, siendo gobernado bajo esas tinieblas y satisfaciendo los deseos de su voluntad y de su carne, él está diciendo a Dios, Dios, yo soy tu enemigo, me declaro contra ti. Le está gritando eso a voz perpetua en toda su naturaleza. Entonces, vamos por ahí, si esa es la conclusión de en qué condición habrá quedado el hombre después del pecado. listo. Jorge. Mi punto sería, todos sus esfuerzos son insuficientes para obtener el favor de Dios. Y eso estaría, que va muy de la mano con lo que Tío nos acaba de comentar. El versículo está en Gálatas 3, 10 al 11 y quizá me extienda un poquito más al 12 o 13 porque va muy relacionado. Dice lo siguiente, Gálatas 3, 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. El 11 dice, y es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Y el 12 agrega, y la ley no es de fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Y acá me gustaría rescatar el hecho de que no es por nuestras propias obras. Y recalcando el punto que dice, no podemos dar esfuerzos, o sea, de nuestros esfuerzos no
no va a surgir el agradar a Dios, que es lo que nos está invitando la lectura. No hay, ni hubo, ni habrá manera, solo mediante Jesús. ¿Por qué? Porque el contexto se sujeta mucho a la ley, que los judíos tenían 600 y resto de estatutos que cumplir. Quien no cumplía eso, pues ya era maldito. Y básicamente se basaban en eso para creer que eran salvos, pero Jesús nos redime y él mismo dice, no, no es por ustedes. No hay manera en la que ustedes agraden al Padre si no es a través de mí. Por eso dice que el justo vivirá por fe. Cool tiene una versión que leyó ahora que me gustó mucho, ahora se lo puedo buscar para que la lea, que resume ese versículo 11, en realidad, que el justo vive por fe. Y cómo ese contraste, ¿verdad? También de que estamos sin poder tener acceso a la presencia de Dios, sin poder, estamos en esa condición de hombre pecador, pero solo mediante Jesús. Y eso lo vemos desde el versículo de Fran, que hemos venido retomando esos puntos de que cada vez que está en punto de nuestra condición, viene Jesús y puede superar esa condición y ser él la respuesta para volver a esa relación que estuvo desde un inicio. En esta versión lo que dice, ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por fe. Es lo que dice esta versión. Antes leyó otra. Sí, tal vez fue que leí otra y no me acuerdo cuál tenía. Entonces acabamos de ver tres cosas, acabamos de ver 3 puntos. ¿Cuál fue la condición del hombre sin Dios? Perdón, ¿cómo fue creado el hombre? Fue el primer punto. Fuimos creados perfectos, fuimos creados en armonía con la naturaleza, con el ser humano, con Dios mismo, vivimos en un estado perfecto con Él, pero al pecar, al querer ser como Dios, que fue un punto que estuvo viendo Vale, el otro que vio Tío, es que no tomamos en cuenta a Dios, y el punto que dio Jeff fue que por libertinaje, por querer hacer lo que nos diera la gana, caímos en pecado y nos alejamos de Dios. Entonces, el tercer punto es la condición que quedamos en una condición muertos, como lo dijo Kay, como lo leyó Kay, que quedamos completamente fuera de ley. Entonces, no sé si Fran les gustaría como dar, como qué ve usted desde todos los 3 puntos, como una conclusión, o cómo lo ve usted todos estos tres puntos. Bueno, yo veo eso, ¿verdad? Como la manera como Dios siempre, digamos, desde ese momento quiso como que nosotros viviéramos con Él, con esa comunión, como creó todo, como cuidáramos, y dice que nosotros estábamos por encima de todas las criaturas y todo eso, y que una mala decisión por yo querer hacer, o en ese momento Adán y Eva querer hacer lo que hicieron, desobedecer a Dios y darle, ver que digamos Adán y Eva en ese momento por desobedecerle a Dios o hacerle ser más obedientes a una criatura que al mismo Dios, que ellos lo conocían, que hablaban con él, ellos sabían que Dios los había criado y que era el que gobernaba sobre todas las cosas, prefirieron hacerle caso a esa serpiente y perder todo eso y morir, o sea, morir espiritualmente. Entonces eso, obviamente, todos creo que nos identificamos con eso, porque hoy nosotros tenemos la condición, bueno, las personas que no conocen de Cristo, ¿verdad? Pero también vemos cómo Dios vuelve a hacer como, ok, ustedes, yo en mi misericordia, yo quiero que ustedes vuelvan a retomar eso conmigo, y envía a Cristo y por medio de él somos salvos ahora. Okay, ¿cuál sería su resumen? Yo lo que estaba pensando era cómo el ser humano siempre busca la forma de arruinar casi que todo, ¿verdad? Porque siempre es una mala decisión que tomamos y se arruina todo, pero también me reconforta mucho saber que el amor de Dios es mucho más grande que todas esas decisiones. Entonces, qué chiva saber que Dios, y el propósito de Él desde el principio ha sido que tengamos una comunión completa con Él, y que no es que Él tenga un plan B, es que ese siempre ha sido el propósito que Él tiene. Entonces, también me reta mucho como a vivir esa comunión día a día, que no es como de solo aceptar a Cristo y ya, listo, sino como que es un proceso que tengo que decidir día con día y que tengo que alimentarme de él siempre porque es algo que tiene que ser constante. Entendiendo esto,
Joshua, ¿qué cree usted que es cómo tenemos que reaccionar ahora entonces? ¿Qué tenemos que darnos cuenta de esto? Sí, bueno, algo que quería decir yo también desde un principio, con lo que he visto generalmente, es ver el plan que ha tenido Dios, ¿verdad? Ver cómo Dios ha tenido un plan desde un principio y siempre hemos visto que el hombre, y con todo esto podemos ver que el hombre, a pesar de que no había pecado, pecó, ¿verdad? Entonces me llama mucha atención eso, como Dios sabía, ¿verdad? O Dios sabe que el hombre necesita, así como necesitaba a la mujer, necesitaba a Cristo, ¿verdad? Desde un principio él ya tenía como eso en plan y que nosotros ahora que viendo todo esto, digamos que tenemos más que nunca, necesitamos tener a Cristo en nuestras vidas y aferrarnos a Él. Entonces eso es lo que puedo ver como generalmente también, ¿verdad? Wow, o sea, mi condición es mala, mi condición desde un principio es mala, va a detestar a Dios, Dios me detesta, ¿verdad? Y soy totalmente culpable, ¿verdad? El juicio de Dios y ese precio que pagó Cristo es lo que vale todo lo que nosotros somos, ¿verdad? Y no podemos hacer nada sin lo que Dios haya hecho primero por nosotros. Ya que dijo que vale todo, ¿vale? ¿Usted qué opina? Yo Sí, también lo pensé. sí, yo pensé que me está diciendo vale a mí. No, algo que de verdad ha como impactado mucho mi vida yo no me puedo imaginar la culpa y lo mal que se sintieron Adán y Eva en ese momento cuando vieron que habían perdido esa comunión con Dios, ¿verdad? Esa armonía de que podían verlo, podían estar con Él. Entonces, pero yo creo que es lo mismo que sentimos nosotros, ¿verdad? Cada vez que tomamos una mala decisión, que sabemos que estamos actuando mal, ¿verdad? Pero qué chiva que podemos encontrar como en Jesús esa misericordia y ese pase directo con Dios, ¿verdad? Que paso de una condición de muerte a una condición de vida, que era lo que decía el pasaje. Entonces, ¿qué tan importante es las decisiones que yo voy a tomar? ¿Verdad? Como si voy a tomar una decisión por Jesús, sé que mi condición de pecado va a seguir, que voy a seguir equivocándome, que voy a seguir fracasando, pero tenemos una misericordia y una gracia demasiado grande, ¿verdad? Por medio de Él y sabemos que podemos volvernos a Él y podemos volver a estar bien, volver a tener esa comunión, pero qué importante que es cuidarla, ¿verdad? Qué importante que es tomar las decisiones correctas para no tener después ese lamento, ¿verdad? Y ese arrepentimiento y sino estar como en esa armonía, en esa paz de que estamos bien espiritualmente. ¿Algún otro quiere opinar o lo podemos dejar aquí? Creo que llevamos como una hora y resto hablando de esto, un punto, porque me parece igual, súper importante. Eh, puede que haya gente que nunca lo haya visto, que nunca haya pensado en esto y puede cambiar completamente una vida. Cómo entender como lo que Dios crea para nosotros y lo que puedes hacer después de esto puede cambiar vidas. Jorge, usted levantó la mano primero, me parece. Sí. Yo quisiera aportar hidromontanos porque desde el hecho de entender si este mensaje se llega a entender, que esperemos en Jesús que así sea, ahora me lleva a lo que nos manda Dios a todos y es, hey, esto hay que anunciarlo, esto hay que decirlo. ¿Por qué? Porque hay que pensar en que por la gracia de Dios que a mí y a nosotros acá Dios nos alcanzó, allá afuera y en nuestras propias casas hay personas a las cuales se encuentran aún en esa misma condición. Como lo decía Josh, o sea, y somos personas que merecemos la ira de Dios, demostrativo, o sea, lo expresamos literalmente. Y como no hay un conocimiento de que solamente mediante Jesús, esa relación Dios y nosotros puede tornarse diferente. Entonces me lleva a pensar que si el mensaje se llega a comprender, está en nosotros ese buscar que esto llegue a las personas que aún siguen esa condición de objetos de ira a Dios. O sea, ellos aún merecen, así como nosotros en su momento, la ira de Dios y esa separación que solo mediante Cristo puede ser otra vez perfecta como lo fue.
Ok, me parece Pero- demasiado importante. O sea, nada más voy a reforzar un poco lo que estaban diciendo los chicos, porque, o sea, es imposible como que ver todo esto y ver nuestra condición ahora y de todo lo que estamos escuchando y de repente no pensar en lo que hace Cristo, en cómo llegó Cristo a mi vida. Y entonces me quedo con eso de carácter de Dios desde un principio. Desde un principio, el carácter de Dios, como lo decía Joshua, también viendo, buscando el bien para el hombre, también tenía ese plan que era Cristo, para redimirnos y para salvarnos de ese estado en el que estábamos. Me impacta mucho el versículo de Efesios 2 también que estaba leyendo, ¿vale? Porque demuestra y desmantela todo lo que somos, cómo es nuestra naturaleza y cómo Cristo, me estoy adelantando tal vez a unos temas, pero creo que es importante como aclararlo para que el que lo oiga, si en algún momento llega alguien que nunca no nos conoce y no nos había escuchado hablar, entonces entienda que solo por medio de Cristo no debe sentir culpa si ha aceptado a Cristo en su vida, porque Cristo tomó esa naturaleza, esas tinieblas, y Dios las puso sobre él. El objeto de la ira de Dios que éramos, Cristo se convirtió en el objeto de la ira de Dios. Entonces, el carácter de Dios y la bondad y el amor de Cristo en todo eso se ve reflejado. Aquí en la palabra, Él nada más nos está desmantelando nuestra naturaleza y mostrándolas a nosotros mismos para que nosotros podamos entender quiénes somos. Pero más aún importante, bueno, igual de importante saber quién es Cristo y qué es lo que podemos hacer para seguirle y para estar en comunión con Dios de nuevo. Buenísimo, sí, exactamente. Estos son como el primer punto de más de 20 puntos que se pueden ver de esto y cómo podemos darnos cuenta. ¿Cuál es mi esa condición? Es lo primero que tengo que entender, darme cuenta cómo estoy, cómo está mi vida espiritual, qué es lo que pasó en mi vida. Y después de esto, darnos cuenta que Cristo pasó y que murió por mí y que mi pecado, mis errores, mis malas decisiones y mi condición, Dios la hace completamente nueva. Cristo en la cruz muere por nosotros y ya mi condición es de hijo, ya tengo una nueva condición, ya no es de muerte, sino es de hijo. Por eso podemos ir viendo también los demás puntos poco a poco y cómo podemos saber que somos hijos de Dios, que tenemos vida eterna en Cristo y cómo podemos seguir viviendo esto. Ok, yo lo que quería comentar era que yo veía bonito cómo en el inicio todo estaba con la voluntad de Dios y cómo ahora con Cristo es lo que quiere Dios, ese era su plan, de volver todo vuelta atrás y ya poder estar en esa comunión con Dios, hacer su voluntad y estar a esa imagen de Cristo, es lo que me llamó a mí la atención. Buenísimo. Esto era, chicos, así que muchísimas gracias por ver. Ojalá que hayan llegado hasta este momento del video y hayan entendido que hayamos sido lo más claro posible. Les amamos y queremos seguir compartiendo con ustedes, sea por este medio y cuando ya esto todo se arregle, hacerlo frente a frente, que nos hace mucha falta. Nos extrañamos mucho todos y todas las personas igual que pudieron ver este video, entendamos que Dios tiene una solución y Dios tiene una solución para esta condición que tenemos. Así que muchísimas gracias a todos por vernos, gracias a todos los chicos que nos apoyaron hoy, que grabamos. Digan Dios, adiós todos. Adiós. Adiós. Bueno, así que muchísimas Chao. gracias. Esperamos la próxima semana tener el siguiente video. Tratar de no hacerlo tan largo, tal vez. Y si lo quieren igual de largo, lo hacemos igual de largo. Así que no hay ningún problema. Así que los amamos. Chao. Y que nos comenten qué les pareció también. Sí, por favor. Y no se les olvide orar y leer la Biblia y estar en comunión con Sí. Dios. Nos vemos por ahí. Chao.